tener y manejar. Entonces, constantemente reflexivos va a ser una palabra bastante muy importante, una palabra clave a cualquier ámbito que exploremos, ¿sí? Nadie tiene la verdad. En este caso, los libros son un soporte muy importante, pero hay que ser sumamente reflexivos y creativos a la hora de una programación. Por eso me enfoco mucho en el tema de la personalidad del levantador. Y tercero, abrir intercambio de ideas acerca de los ítems expuestos en clase, en este seminario, ¿sí? Es importante compartir acerca de lo que se está viendo para que en definitiva complementen toda información que se esté presentando en este seminario. Bien, ustedes en cualquier momento pueden escribir, pueden preguntar, voy a estar atento. Si es que por ahí se me pasa en un momento, voy a darme un tiempo para poder observar las preguntas. Y eso va a hacer más nutritivo este seminario, ya que es un seminario en el cual tiene que haber bastante comunicación, ¿no? Muy bien. Ok, pero por favor, siguiente diapositiva. Ok, acá vamos a considerar unas preguntas importantes, ya que en sí necesito conocer con quiénes estoy ahorita en el en vivo, ¿sí? Estas preguntas van a hacer que se despierten desde un principio, ¿bien? Entonces, ustedes pueden escribir a continuación acerca de la primera pregunta. Va a ser divertido y va a ser interesante leernos entre todos, ¿sí? Primera pregunta. ¿Qué deseas lograr como coach y o atleta? Pueden escribir. Ahora voy a dar unos 30 segundos para que puedan compartir sus respuestas. ¿Qué deseas lograr como coach y atleta? Y o atleta. Bien. Tienen el chat libre. Ya tenemos una respuesta como atleta.
poder superar mis marcas. Brian, a llevar a gimnasia de la selección de Argentina, máximo potencial, mejorar mi rendimiento, llegar a competir en una federación, WBNF, no la conozco, mejorar mis marcas, dar un buen resultado, marcas progresivas con resultados óptimos, técnicas adecuadas, entrando, permitiendo. Mejorar mi técnica. Buenísimo. Como trata de lograr un buen performance, como coach de lo común y saber escuchar y leer a mi alumno, como atleta mejorar día a día en todo sentido, como atleta mejorar técnicas y aumentar en marcas. Excelente, chicos. Muchísimas gracias por su participación, sus respuestas, que son sumamente importantes. Bien, todo se desarrolla en un ámbito de mejorar, aprender, superar, y lo que me parece interesante y que me gusta es que dice superarse uno mismo, ¿sí? Y eso que no se tergiverse a lo largo del tiempo, porque al final uno cuando compite contra uno mismo, compite contra sus marcas, y lo que hace un buen resultado es competir con tus marcas, mejorar y disfrutar, ¿bien? Tener un mayor conocimiento acerca de mi cuerpo, no parar, seguir aumentando marcas y mejorando paso a paso. Ok, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Segunda pregunta, y esto es muy importante porque, en definitiva, queremos saber el concepto que todos tenemos acerca de un atleta de alto rendimiento. Breve, en una sola palabra, o quizás en una pequeña oración. ¿Qué es para ti un atleta de alto rendimiento? Disciplina, esfuerzo, competidor profesional, sacrificio, un compromiso. Me gusta esta, ¿eh? Una persona entregada totalmente a su deporte. Yo creo que esa es muy buena. Perseverante. Necesariamente tiene que ser perseverante. Tiene que ser, dicen que los powerlifters son los deportistas más testarudos, más necios, porque todo el tiempo estamos pensando en levantar ese peso, ¿no? Destacar de los demás. Una persona que está dispuesta a salir adelante venciendo obstáculos. Fuerza. Me gusta esta parte también importante de Carol Chin, que dice equilibrio mental y físico. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Ahí quedan las respuestas. Equilibrio mental y físico, ¿por qué? Porque suele pasar que hay deportistas que lo tienen todo, y yo he vivido en el mundial en cuanto a preparación, cuerpo técnico, y sucede que la parte mental, muy a pesar, mejor dicho, muy a pesar de que ha habido una preparación importante, no llegan a plasmar las marcas que sucedían en entrenamiento, por un tema muy, muy mental, porque la preparación está. Todo eso que alberga una preparación se encuentra. La parte mental, demasiado importante. En cuestión de levantamientos, el peso muerto se considera, más allá de una preparación, obviamente, general que has tenido, el peso muerto se considera un levantamiento muy mental. Si tienen la oportunidad de explorar un poco en los campeonatos, IPF, que es donde yo compito, van a ver quizás en los últimos levantamientos competidores que su segundo pedido es un pedido sumamente complicado, pero a pesar de eso, necesitan un tercer pedido que los posicione en un puesto más alto. Y salen y lo levantan, y tú decías, pensabas, no subía ni un kilo más, y le metieron 10 kilos más. Entonces,
El tema mental me parece que es la parte determinante en un competidor. Determinante. ¿Cuáles son las características que debe tener un entrenador? Bien, una palabra o una oración para pasar a la siguiente diapositiva, chicos. ¿Cuáles son las características que debe tener un entrenador, un coach, ¿no? Saber escuchar, empático, comunicación efectiva, experiencia, apoyo constante, preparación total, motivador, transmitir la buena energía, honesto. Qué buen feedback nos estamos compartiendo todos, chicos, al momento de dar nuestras respuestas. En realidad, este tipo de feedback nos ayuda a mejorar tanto como deportistas, competitivos, recreativos y como entrenadores. Flexible y con recursos. Los recursos me parece algo demasiado importante. Preparado para los retos, transmitir buena energía, preparación total, guía, motivador, paciente, comunicación efectiva, esfuerzo, bueno, eso fue atleta, alentar, enseñar, estudio y preparación en el deporte, ser profesional y empático. El tema de la empatía es menester en un entrenador. Es muy importante el tema de la empatía, ¿sí? Alentar, enseñar, obsesivo por planificar a su atleta. Definitivamente, definitivamente. Entonces, todos estos recursos, quizás características que han podido compartirme en el buzón de chat, son importantes en un entrenador. Y esto sucede mucho en base a prueba y error. ¿A qué me dirijo? En que podemos tener toda la información, pero a lo largo de esta bonita, se puede decir, ocupación, de alguna manera, ocupación con alto disfrute, vamos a ir aprendiendo que nuestro mejor maestro es el propio deportista. Yo agradezco mucho a atletas que han sido bastante complicados de entrenar en temas físico y mental porque de alguna manera te brindan los recursos para que puedas explorar y puedas aprender muchísimo más. Porque si viene una persona que es perfecta en todo, entonces no hay mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, en definitiva, todo esto que se ha mencionado es sumamente importante a la hora de embarcarnos en esta bonita ocupación que es el coaching y bueno, el tema de atleta que lo vimos antes. Claro, que sea motivador, existen momentos donde el atleta puede tener deficiencias emocionales para entrenar, es ahí donde entra el coach. Sí, de todas maneras, de todas maneras. O sea, el coach no solamente se limita a un tema de planificación, hay un tema también de constante comunicación. Muchísimas gracias, chicos. Bien, estas han sido las preguntas iniciales. Estas preguntas nos sirven para todos, para que podamos explorar un poco acerca de qué sentimos cada uno de nosotros. Muy bien, bien, Pedrito, por favor, siguiente diapositiva. Bien, ahí tengo dos fotitos que son bastante importantes para mí. En la primera estoy con Victoria, que es una atleta mía. Ahora mismo ella se lleva su programación. También es una persona muy disciplinada, una persona que me causó bastantes alegrías, no solamente en el ámbito de amistad, sino también en el ámbito deportivo, ya que consiguió campeonatos nacionales y ella muy perfil bajo, básicamente lo que hacía era disfrutar de las competencias, ¿no? Pero sobre todo había mucha disciplina y muchas ganas de aprender. En ese día ella pesó 47 kilos y sí, fue una exigencia bastante grande que le puse y logró ganar su división de 47 kilos, ¿no? Bueno, ahí estoy yo todo sucio. Si no terminas así, obviamente, ¿qué así va a ser?
Bien ahí, peso marteando de madrugada. Bueno, eh, el costado es en el Sudamericano de Argentina 2017. Por tema de organización, al parecer la organización quiso que los deportistas terminaran ese día y se tuvo que hacer, bueno, ese peso muerto fue más o menos a las 2 de la mañana, para que tengan más o menos una noción de lo que fue esa organización, que básicamente a veces pasa, ¿no? No estoy culpando, por eso fue lo que pusieron en el chat, ¿no? Pueden ver atrás a Judith Reitman, si es que la conocen, a Castellán, a Vilma Ochoa, deportistas que han ganado, que han ganado campeonatos mundiales, que son insignia, tanto de Uruguay, Brasil y Ecuador. He tenido la suerte de conocerlas en persona también. Y bueno, haciendo un peso muerto, me parece que ese fue mi primer pedido, 255, y nada, estaba en división 74, ¿no? Fue un momento muy importante porque fue mi primera salida a nivel internacional. Entonces he tenido bonitas experiencias, tanto como coach y como atleta, y la verdad, les digo que este deporte te da emociones que no se encuentran en ningún otro sitio, definitivamente. Es por eso que hay tantas personas que están constantemente entrenando, porque saben que a la hora de la verdad, todo lo que han hecho, todo el esfuerzo que han hecho, se nota en la plataforma. Y bueno, pueden ver las caras de felicidad ahí, ¿no? Bueno, en el peso muerto no existe cara de felicidad, existe cara de pujando, ¿no? Y esa es la cara de felicidad del peso muerto. No se va a poner una sonrisa. O quizás no la practico todavía. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, chicos. Vamos a entrar, vamos a entrar ya al seminario en sí. Lo primero ha sido una introducción. Les agradezco mucho su participación. Y vamos a comenzar con una palabra, mejor dicho, dos palabras muy importantes que me gustaría que ya puedan apuntar, ¿sí? En algún lado, que lo tengan siempre en la cabeza. Significa, o mejor dicho, es sustentabilidad atlética. Esta palabra, o estas dos palabras en sí, van a ser el momento bisagra de tu carrera como deportista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno de los errores, quizás en gran mayoría de atletas, y por qué no decir de coaches, es pretender a veces sintetizar un proceso. ¿A qué me refiero? A que nosotros queremos competir o queremos entrenar este deporte que tanto nos gusta, que es el powerlifting, durante un largo tiempo, ¿sí? Y en definitiva, el cuerpo tiene ciertos límites que desconocemos en un principio o no queremos averiguarlos de alguna manera, y se presentan sobre todo aquellas personas que saltean aquellos procesos de preparación del deportista. Entonces, sustentabilidad atlética se refiere básicamente a vida deportiva, a vida deportiva. Como todos, sabemos que en cualquier deporte, en cualquier disciplina deportiva, existen personas muy dotadas en lo que es la fuerza, de personas que trabajan duro y logran ganar, esas personas muy dotadas. Y llega un punto en el cual estos se van a encontrar. ¿Y qué es lo que va a hacer que uno sobresalga más que otro? Esto, sustentabilidad atlética, la capacidad para mantener las ganancias de fuerza durante un largo tiempo. A veces se menosprecia, por así decirlo, es una palabra fuerte, las ganancias de fuerza durante un mes, pero uno no se pone a pensar las ganancias de fuerza que vas a tener durante 3 años, durante 5 años,
y que el deporte del powerlifting es un deporte muy asemejado a una maratón, si es que queremos poner una analogía. Esto es un proceso que no debemos adelantar. Y dentro de sustentabilidad atlética nos vamos a referir a sostener la performance física durante un largo tiempo. Me ocurrió una anécdota con un entrenador de Ecuador cuando su atleta, que justo es Renzo Santelices, me parece que viene, pasó mañana, va a estar con ustedes, podía ganar una medalla de oro en el Junior, en el Mundial de Suecia. Pero él no quiso arriesgar. Y una vez que averigüé por qué no quiso arriesgar, fue porque dijo, yo no voy a meterle 10 kilos más a este muchacho y voy a obligarlo a que levante el peso, porque está joven. Puede pasarle algo en ese levantamiento y su carrera se queda ahí. Entonces me dejó pensando, ya que casi todos entendemos que en una competencia damos absolutamente todo. Pero una persona como él, con muchísima experiencia, dijo, no, yo no le voy a hacer quizás algo heroico que se vaya a lesionar, pero una medalla no vale lo que puede hacer en un año y puede venir nuevamente a buscar esa medalla de oro sin ningún tipo de lesión. Y ese es un momento crucial, es un momento frío. Es por eso la importancia de un coach. Eso me dirijo en competencia, ¿no? Y en cuanto a entrenamiento, hay que nosotros ser muy detallistas en qué estamos nosotros construyendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en una sentadilla. Todo el mundo quiere aumentar kilos en la sentadilla, pero quizás no quiere mejorar alguna limitación o rigidez que presente su sentadilla en algún núcleo articular. Hay gente que tiene quizás alguna dorsiflexión, una pobre dorsiflexión, tiene poca estabilidad en las rodillas, tiene rígidas las caderas, no tiene una rotación o extensión torácica adecuada para una sentadilla, no activa los dorsales, pero esas cositas, esos detalles, no lo prevé en su preparación. Y tarde o temprano va a hacer el clic y va a decir, oh, ¿por qué me he contracturado? ¿Por qué me he desgarrado? Porque ha habido durante un largo tiempo una compensación bastante alta al no notar que estos ítems de su centralidad atlética han estado presentes. Y eso es por querer básicamente meter kilos a la barra, ¿no? Y no fijarse en lo que está por debajo de eso, que es toda una preparación anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la imagen está Craig Liebenson, que es un fisioterapeuta bastante reconocido y fue el que acuñó esta frase, ¿no? Es un fisioterapeuta que atiende a deportistas de élite. A ver, Perito, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿A quién nos dirigimos cuando iniciamos un proceso de programación, un proceso de coaching? ¿A un atleta que busca rendimiento o una persona que solo busca salud? Tenemos que definir claramente a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? De hecho, estos dos individuos, estos dos grupos, siempre van a, ¿sí?, cruzarse. ¿Por qué? Porque uno cree que un atleta que levanta 240 kilos en sentadilla es un atleta fuerte, pero posiblemente sea el atleta más disfuncional que existe. Y quizás esa persona que busca salud, que es una señora, que puede ser mi mamá, tiene mejor disposición al ejercicio. Exacto, ambos deben estar complementados.
Entonces, debemos tratar, quizás, en principio, a un atleta que busca rendimiento y una persona que busca salud de la misma manera, ¿sí? Observando detalles en todo lo que respecta a mejorar la salud o el rendimiento. Sobre todo, aquellos sucesos que tengan que ver con el tema de movilidad, estabilidad, con el tema de un correcto movimiento, ¿no? Ustedes también observarán que actualmente los mismos jóvenes, los mismos niños, presentan disfunciones muy importantes. O sea, ya no son los niños que antes jugaban o pasaban más horas afuera. O sea, independientemente de la coyuntura, son personas que andan mucho tiempo sentadas. Bien, y ahora con el tema de los smartphones, el tema de los iPads, el tema de las computadoras, están más tiempo sentados, tienen flexores de cadera bastante rígidos, tienen los glúteos dormidos, y cuando empiezan una sentadilla, se caen. Es sorprendente cómo un niño se puede caer simplemente por pedir hacer una sentadilla. Y es hasta, se podría decirse, parece mentira, ¿no? Ya que nosotros hemos sido bebés y lo primero que hayamos hecho es sostenernos en una sentadilla. Entonces, parece medio raro, pero la vida contemporánea nos ha desnaturalizado. Bien, siguiente diapositiva, por favor, Pedrito. Nuestro objetivo como coach, ¿sí? Esta parte también tómenle fotos si es posible, si es que espero les comparte diapositivas, yo encantado. Nuestro objetivo como coach, base de movimiento fundamental. ¿Qué significa esto? Que una persona tiene que moverse adecuadamente, ¿sí? Que una sentadilla tiene que ser realizada adecuadamente sin carga, ¿sí? Muchas veces escucho, ¿no? Yo sí, en el ámbito de powerlifting, ¿no? Porque yo también entreno personas, bueno, ahora online, antes entrenaba en el gimnasio, y veo ciertos déficits, ¿no? De movilidad del tobillo, sobre todo, falta de activación de glúteos, y he escuchado, observo cuando veo atletas, sobre todo de powerlifting, que dicen, no, yo con peso bajo más profundo. Entonces, ese tipo de sucesos siempre me dan un tema reflexivo. Nosotros podemos, de alguna manera, realizar el movimiento, quizás en un paréntesis, ¿no? Que no haya tenido ninguna lesión la persona, un movimiento de forma sencilla, natural. Por eso pongo base de movimiento fundamental. El base de movimiento fundamental desde un principio. Evaluar que haga una sentadilla correcta solamente con el peso corporal es indispensable. Segundo, la progresión adecuada. Cada persona, cada atleta es un mundo completamente distinto. En el tema netamente físico hablando, ¿no? Más allá del tema de palancas que tenga el cuerpo y lo que hagan realizar una sentadilla particular, también podemos ver adaptación anatómica. Sí, se le podría compartir o acuñar ese término. A ver, ya. La progresión adecuada se basa en un aprendizaje correcto de la sentadilla con carga o, de alguna manera, darle algunos recursos previo a la sentadilla. Si una persona no puede realizar una sentadilla con carga, no tiene ningún sentido que se le exija hacerla con el peso, porque cualquier tipo de carga a una disfunción, tarde o temprano va a generar una lesión. Entonces, para ello también existen recursos a trabajar en el mismo patrón de movimiento, que es la sentadilla, previo al trabajo de la sentadilla propiamente dicho. Y número 3, identificar dolor o disfunción. Muchos deportistas que inician con un coach o muchos deportistas que se entrenan de una forma independiente. En mi caso, yo me entreno básicamente con los recursos que he obtenido de mis entrenadores, de los estudios que actualmente llevo.
tenemos que ser bastante minuciosos en cuanto al dolor o alguna disfunción que presentemos. No lo podemos pasar por alto porque se nos acerca un campeonato. No podemos pasar por alto porque nuestra programación indica que tenemos que aumentar 5 kilos más cada semana. Tenemos que entender por qué se dispara ese dolor en cierta parte. Yo estoy muy agradecido con mi fisioterapeuta en estos casos porque es la persona que... ese comentario que hiciste con más peso bajo más podría ser aplicado de manera poco. Sí, pero no me refiero exactamente a una modalidad inmediatamente, sino me refiero a un tema de dificultad para moverse por rigidez de la persona. Hay personas que son muy rígidas y de alguna manera no observan cierta rigidez en un núcleo articular, o no observan que tienen poca estabilidad, o no observan que tienen muy pobre activación del core y no hacen una sentadilla funcionalmente hablando, ¿no? Sino que intentan realizar la sentadilla con un sobreesfuerzo de la carga. POW es una modalidad en la que se usa un traje y es muy difícil descender. Tienes que aumentar los kilos para que puedas descender. Bueno, viendo el tema de identificar dolor o disfunción, lo que les comentaba es que hay que saber qué tipo de deportista se presenta y tenemos que saber qué disfunción tiene en principio. Estoy seguro que casi el 90% o 95%, quizás el 100% tiene algún tipo de disfunción o cierta rigidez que no se ha visto, o por un hecho de que entiende cierta disfunción, pero quizás sea otra que está ocasionando esa disfunción, porque todo tiene que ver con todo. Y personas que entrenamos o entrenan con dolor en ciertas oportunidades sin identificar exactamente qué está sucediendo con su cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener muchas variables en este proceso de coaching. Bien, el tema de preguntar lesiones anteriores también es algo importante cuando se inicia un coaching con un atleta. Te va a dar una historia sorprendente esa lesión. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor, Pedrito. Sí. Leandro nos comparte un comentario. Totalmente de acuerdo. También hay dolores que aumentan, no solamente por un tema físico, también por un tema de estrés emocional, ¿sí? No tuve la oportunidad de acabar la carrera de fisioterapia, pero hay muchas ocasiones en cuanto un dolor aumenta por el tema de estrés emocional también, o suceden algún tipo de sucesos personales que tienen una incidencia en el cuerpo. Y al parecer no es un tema de lesión o dolor muscular, sino es un tema básicamente mental a veces. Entonces, hay tantas cosas. Bien, vamos a ir avanzando poco a poco. Y en este caso, vamos a ver lo que es el core. El core, el core o núcleo anatómico, se suele llamar como el eslabón perdido del entrenamiento. Bien, ¿y qué es el core? El core, según su terminología técnica o el concepto técnico, el core o núcleo anatómico es el esqueleto axial, incluida la cintura pélvica y escapular, y los tejidos blandos con inserciones proximales originados en dicho esqueleto axial, independientemente si el tejido finaliza en el esqueleto axial o apendicular. Bien, entonces voy a ponerme de pie un segundo para que ustedes puedan identificar qué es el core, ¿no? O sea, desde las caderas hasta los hombros. Bien, no solamente es la zona que vemos, ¿no? Los cuadraditos que siempre identificamos en los gimnasios, ¿no? La persona que tiene unos cuadraditos tiene fuerte el abdomen. No, el core va muchísimo más allá. Y en términos o en palabras muy sencillas, el core
básicamente es el puente comunicador entre las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Si tú tienes el core, una musculatura extrínseca e intrínseca, trabajando, actuando, activándose de una forma apropiada, tu expresión de fuerza va a ser muchísimo mayor. Y para ello tenemos que entender, en principio, qué es el core, ¿sí? Es la reunión de tejidos blandos con inserciones proximales originados en el inicio esqueleto axial, independientemente si el tejido finaliza en esqueleto axial o apendicular, extremidades superiores e inferiores. Se toma por todo el tronco, ¿sí? Y es el puente transmisor entre extremidades superiores e inferiores. Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor, Pedrito. ¿Cómo se entrena el core? El core básicamente se va a entrenar por transferencia de fuerzas. Pueden observar al entrenador que está al frente de la chica realizando un gesto, ¿no? Un gesto, ¿sí? Transferencia de fuerzas entre extremidades superiores y extremidades inferiores. Bien, podemos observar ahí a la chica previo a la sentadilla que está observando al entrenador y podría por ahí sospecharse que el entrenador está diciendo inhala, pon duro el abdomen, haz una retroversión, una ligera retroversión pélvica y aguanta como si fueran a tirarte un puño. Entonces, al momento de generar tensión en el núcleo anatómico, nosotros vamos a dar una correcta transferencia de fuerzas y vamos a estar más estables para el movimiento. ¿Y por qué se menciona que generación no? Perdón. Porque usualmente podemos observar que las personas entrenan la zona media, vamos a llamarlo así, realizando flexiones, realizando movimientos que en realidad no van a mejorar tu performance física y van a generar tal vez algún tipo de sensación o malestar en la zona lumbar en muchos casos. Bien, el core se entrena por momentos, no por movimientos. Entonces las flexiones, ¿sí?, quedan descartadas para el trabajo eficiente en cuanto a core. Siempre tener estos dos términos importantemente acuñados en nuestro blog, en nuestra cabeza, ¿sí? Transferencia de fuerzas, no generación de las mismas. Bien, Pedrito, siguiente diapositiva, por favor. Sí, el plan es un ejercicio para el core, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo entrenar? ¿Cómo entrenar el core? Si el sistema nervioso central y el transverso abdominal es una musculatura intrínseca, se podría llamar el cinturón anatómico natural del cuerpo. Si el sistema nervioso central y el transverso abdominal no se comunican entre ellos, ¿sí? O sea, si no hay una concientización de activación de musculatura interna, no pasará nada. Eso es lo que le mencionaba. O sea, ejecutar movimientos sin ningún tipo de percepción de lo que se está realizando no te brinda mejoras. Y en este caso, este es un ejemplo claro, ¿no? El transverso abdominal se podría decir que es tu cinturón, es el cinturón de cualquier marca que tengas. Esto tú ya lo tienes y tienes que saber activarlo mediante los ejercicios, movimientos y respiración adecuada. Y de alguna manera vas a poder prescindir el cinturón en muchos, muchos casos.
Cuando el core es disfuncional, todo movimiento en extremidades será disfuncional en mayor o menor de medida. Eso es lo que les comentaba, chicos. Si es que no sabemos de alguna manera entrenar, activar el core, nuestra expresión de fuerza va a ser bastante limitada, ¿sí? Es por eso que se mencionaba como ese eslabón perdido del entrenamiento. Y no he ingresado a sentadilla propiamente dicha porque hay tanto que explorar previo a una ejecución de sentadilla, y el primer paso es el core, ¿sí? Que alberga hombros a caderas. Siguiente punto. Los músculos del core, hay más, diafragma, transverso, multifio, subico interno y externo, vamos a encontrar más, se entrenan por momento y no por movimiento. Lo que les comentaba hace poco, ¿sí? Entonces, la función del core va a ser sumamente importante previo a cualquier tipo de enseñanza de ejercicio. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. Si tú sabes activar y trabajar el core de forma eficiente, puedes dar el siguiente paso. En el argot powerlifter, usualmente se va a ver, sobre todo antes, ahora se maneja mucho mejor este tipo de términos, este tipo de situaciones. Podríamos ver a todos los competidores con cinturón, un cinturón muy, muy apretado para hacer los movimientos de sentadilla, de peso muerto, sobre todo. Y yo cuando empezaba el entrenamiento de powerlifting, ya yo competí, mi primera competencia fue en 2014, pude observar que todos hacían o ponían el cinturón bastante fuerte, de alguna manera para proteger la columna vertebral o para sentir mayor tensión. Pero se puede sospechar que son quizás o que eran deportistas con muy poca activación, ¿sí?, del núcleo anatómico, y prescindían mucho, mejor dicho, necesitaban mucho del cinturón para esa activación, porque al momento de apretarte, obviamente que la zona abdominal va a querer empujar para no sentirse como un corset, generando una activación necesariamente obligada. Entonces, no había un concepto más allá de que apretabas el cinturón para proteger tu columna vertebral, pero lo que en realidad estabas haciendo era activar el core de una forma obligada, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa sensación que se obtenía con el cinturón, debes tenerla sin él, para que cuando lo uses de una forma siempre adecuada, porque hasta el cinturón se usa de una forma adecuada, sientas que tienes una doble faja en el cuerpo. Entonces vas a ser muchísimo más eficiente. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor, Pedrito. Ok. El primer movimiento que vamos a aprender, que vamos a enfatizar, es la respiración. ¿Cómo respiramos? ¿Sí? Y para lo que tenga que ver con el levantamiento de pesas, vamos a encontrar un término en muchos, muchos libros, que es el bracing. El bracing básicamente es brindar estabilidad, ¿sí?, al cuerpo durante la ejecución de los movimientos. El bracing es la co-contracción de la musculatura intrínseca y extrínseca, ¿sí? La musculatura que se puede observar y la musculatura que no se puede observar porque está por dentro. ¿Bien? ¿Cómo se realiza el bracing? Vamos a inhalar, descendemos el diafragma, contraemos transverso abdominal, oblicuo interno, recto abdominal, oblicuos internos, externos. Y vamos a generar una sólida estructura de contención. ¿Bien?
En pocas palabras, nosotros, hablando un lenguaje súper sencillo, nosotros vamos a respirar hacia el abdomen, ¿sí? Entonces, vamos a observar tal vez en algunos levantamientos o algunos competidores o en algunas situaciones que una persona al momento de respirar va a llevar todo el aire al pecho, ¿sí? Cuando respira, lo que hace primero es sacar pecho, ¿bien? Y no hay ningún tipo de respiración hacia la zona abdominal. Entonces no hay ningún tipo de activación de musculatura intrínseca ni extrínseca. Y usualmente son aquellas personas que tienen el cinturón bastante más apretado. Bien, entonces definitivamente el primer movimiento, que es el bracing, no ha sido realizado de forma adecuada. ¿Cómo se realiza de forma adecuada? En pasos sencillos, sin entrar mucho en detalles. Cuando nosotros hagamos el bracing, vamos a colocar una mano, ¿sí?, en el pecho, la otra mano en el estómago, y vamos a respirar, y la mano que se encuentre en el pecho va a permanecer imperturbable, no se va a mover. Y la mano que se encuentre en el estómago tiene que moverse todo el tiempo. ¿Correcto? Incorrecto. Cuando nosotros respiramos hacia el pecho, lo que estamos generando es una tijera abierta, lo que representa una fuga de energía. Y usualmente por un tema de falta de concepto de este primer movimiento, que es el bracing, que es aprender a respirar, lo compensamos con el uso de cinturón de una forma excesiva. Es por eso que, de alguna manera, lo presento como el primer movimiento que debemos aprender. Respirar hacia abajo, apretar, como si alguien viniese a meterte un puño en el estómago. Que el pecho no se eleve cuando se haga el movimiento, sino que se mantenga la tensión, ¿sí?, en la zona abdominal. ¿Bien? En simples palabras. Bien, Perito. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Acá tenemos una imagen. Lo podrán identificar a Aaron. Él es de Squat University. ¿Sí? Siempre tiene unos videos increíbles acerca de el trabajo sí, siempre se trabaja con respiración hacia el abdomen. Bien, pueden observar la respiración, pueden observar que tiene una carga no menos importante sobre el trapecio, y pueden observar que su compañero va directamente a meterle un puñete donde se localiza ya la tensión. Bien, entonces ustedes cuando tengan la sentadilla, cuando tengan los kilos encima, estén haciendo el calentamiento, pueden de alguna manera proyectar a una persona que les va a meter un puño en el abdomen. Si se dan cuenta, no tiene ningún tipo de cinturón. Y si ustedes, y si nosotros, yo también me incluyo, no concientizamos esa apropiada respiración, entonces la persona imaginaria te va a golpear y todo el peso te va a caer en la nuca, ¿sí? Entonces, ya encontramos más sentido cuando hemos visto esta imagen, ¿no? Entonces, esa misma tensión al momento del descenso va a generar que tu sentadilla tenga una estabilidad importante y puedas permanecer en la lucha ante un peso o ante una carga ante una repetición importante, ante una carga importante, para poder avanzar en la ejecución. Bien, entonces el núcleo anatómico sirve como puente transmisor entre extremidad inferior y superior. Bien, siguiente diapositiva, por favor, Pedro.
Muy bien, chicos, hemos entrado a una parte muy importante luego de haber tenido un panorama, un bosquejo de qué exactamente hablamos cuando hablamos de core y cómo se realiza el primer movimiento, que es el de respirar, ¿no? Siempre apunten esos conceptos, que hay mucho que por explorar. Lo que digo básicamente es un granito de arena en cuanto a todo lo que se puede profundizar, ¿sí? Sobre todo en el ámbito práctico, ¿sí? Porque se puede leer muy bonito, pero al final no se puede llegar a la parte práctica. Así que todos esos conceptos hay que, de alguna manera, profundizarlo, tanto teórico como práctico, ¿no? Y ahora pasamos a una parte que me gusta bastante, una parte que podemos quedarnos muchísimo tiempo, pero que lo vamos a ver así con puntos importantes, ¿bien? Para que luego se pueda profundizar. Evaluar, detectar y corregir. Evaluar, detectar y corregir es algo que debemos realizar siempre ante un deportista nuevo, ante una persona nueva, y nosotros también vernos mediante videos o ante una persona que tenga la experiencia para poder detectar algún tipo de asimetrías o disfunciones, ya que esto, sin venderte cebo de culebra, puede aumentar tu performance física sin ningún tipo de programación. El tema de que tú tengas mayor activación en el core mejora tu rendimiento físico. Muchas veces estamos pendientes de una programación o la programación, pero no examinamos la base de la pirámide, que tiene que ver mucho con el core, ¿no? Y el tipo de respiración que está siendo disfuncional en principio. Ahora, en cuanto a evaluar, detectar, corregir, nosotros vamos a centrarnos en la figura del movimiento adecuado de la persona, ¿sí? Vamos a averiguar qué funciona y qué no, y vamos a prescribir los ejercicios en consecuencia. Y para esto, Gray Cook, que es un fisioterapeuta y entrenador archi reconocido a nivel mundial, instructor RKC. RKC significa Russian Kettlebell Certification, que es una escuela, una ex escuela de Pavel Tsatsouline, ahora tiene otra que se llama Strong First, y fundador del FMS, si no me equivoco, Functional Movement System. ¿Bien? Él compartió lo que se denomina el continuum movilidad y estabilidad, ¿sí? Con los cuales nosotros, en principio, vamos a poder apoyarnos para entender mejor nuestra estructura anatómica y con ello entender cuáles son los ejercicios correctos que servirían en esa base de la pirámide para preservar nuestro rendimiento y prevenir lesiones. Si tú evalúas, si detectas y corriges ciertas asimetrías y disfunciones, te aseguro que vas a estar con menos probabilidades de lesión, porque lesionarse nos puede pasar a cualquiera, nadie está libre, pero la idea es disminuir esas probabilidades, ¿no? Yo no te digo que si haces esto nunca te vas a lesionar, porque eso es total mentira. De una u otra forma va a suceder algún tipo de molestia importante, ¿no? Pero lo que queremos es que haya una larga vida deportiva, observando detalles que quizás en principio no nos estábamos viendo. Bien, Perito, siguiente diapositiva, por favor. El cuerpo humano se compone de partes móviles y estables que se alternan durante el movimiento. Eso es lo que vamos a ver a continuación, justo con una figura que va a representar cuáles son esas partes móviles y cuáles son esas partes estables que tenemos que localizar para que al momento de ejecutar un movimiento sepamos concientizar adecuadamente ese recorrido multisegmental
y tener mayor conciencia de lo que estamos haciendo en ese momento específico. Cada articulación tiene una función específica, ¿sí? Para una generación eficaz de fuerza. Cuando una articulación no funciona correctamente, esto producirá ciertas disfunciones que pueden ser predecibles, valoradas y corregidas, ¿sí? Estamos entrando un poco en el ámbito de fisioterapia, sin embargo, es algo bastante profundo lo que se puede analizar a partir de esto. Es importante tener cierta información para poder usarla en nuestros deportistas y por entender que hay una inmensidad de cosas que podemos hacer previo a ejecutar una sentadilla. Entonces, todo esto es un mundo bastante interesante, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, Pedro, por favor. Bien. Acá vamos a tener un pantallazo importante de lo que nosotros podríamos trabajar si en caso tengamos algún tipo de rigidez o cierta inestabilidad. Bien. Es algo... Es como una presentación inicial, ¿sí? Es una presentación inicial porque de alguna manera ciertos núcleos articulares también tienen estabilidad, ciertos núcleos articulares también tienen movilidad. O sea, no es precisamente, pero es lo que más se puede observar en supremacía. Cuando trabajamos el tobillo que tiene rigidez, estamos haciendo un trabajo de movilidad. Cuando trabajamos, por ejemplo, el ámbito del núcleo de la rodilla, vamos a tener que hacer un trabajo más de estabilidad. Y acá podemos tener con los colores, tanto de azul y naranja, aquellos núcleos que comprenden los factores de movilidad y estabilidad, ¿no? Tobillo, cadera, columna, binumeral, columna torácica, ¿sí? Luego tenemos el ámbito de estabilidad, el pie, rodilla, columna lumbar, escápula torácica, el codo. Bien, que en cierta medida van a darnos una primera mirada de a qué debemos prestar atención. Aquella persona que tiene una rigidez importante en tobillo tiene de alguna manera que trabajar esa movilidad, porque si ejecuta una sentadilla con esa disfunción, van a poder observar que esa persona se va a ir hacia adelante, ¿no? Es lo que comúnmente se observa. Y lo que se hace, o se hacía, o podía ver que se hacía, era aumentar el taco en cuanto a la zapatilla que tenían, ¿no? Que no es la solución, o quizás no es la solución a largo plazo. Que tiene poca movilidad en cadera, ¿sí? También puede tener consecuencias en otra zona, como la zona lumbar. Y así una infinidad de cosas que podrían ocurrir si un núcleo articular no está trabajando, no tiene la eficiencia adecuada para la transferencia o expresión de fuerza. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Por qué evaluamos? Tenemos que identificar movimientos disfuncionales que van a ser un riesgo para el atleta, ¿sí? Cuantificar cantidad de patrones disfuncionales, evaluar patrones fundamentales, puntos débiles, concentra la atención en puntos débiles, programa de mejora del movimiento. Una vez que nosotros podamos identificar, cuantificar, podemos prescribir aquellos ejercicios importantes, sobre todo en entrar en calor al deportista,
para que pueda mejorar esa performance, ¿sí? Acá tenemos una competencia, ahí está Victoria haciendo el peso muerto, no estoy seguro cuánto es, algo más de 140, Victoria está a 140, pesando 52 kilos, bastante fuerte, y haciendo el conocido, y me gusta mucho, hook grip, si se dan cuenta, hook grip. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, luego de tener que un deportista puede presentar bastantes o quizás determinadas disfunciones, queremos conocer cómo podemos reconocer o cómo podemos observar al menos las más importantes, ya que no tenemos que entender que la profesión encargada de solucionar, por así decirlo, ese tipo de momentos, circunstancias, es el fisioterapeuta, ¿sí? Sin embargo, nosotros como entrenadores tenemos que detectar qué es lo que puede suceder a futuro con nuestro deportista al momento de tenerlo en principio. Hay una pregunta importante, ¿cómo sería un calentamiento direccionado a hacer sentadilla? Sí, va a venir el calentamiento, no se preocupe, va a venir la ejecución de la sentadilla y va a venir los complementos ideales para una sentadilla de powerlifting. Esto básicamente es como la primera parte para lo que vamos a ver luego. Entonces, algo rápido, propuesta de Ariel Couceiro González, que fue mi entrenador de fuerza y también mi profesor, hace ya un tiempo importante. Luego está más ocupado, que ya no sé si está entrenando gente, porque dicta bastantes seminarios. Bueno, él propuso una evaluación minimalista para los entrenadores, la cual se direcciona a 3 ejercicios. Sentadilla, manos arriba, en el cual vamos a observar la movilidad general del deportista y también el control motor del mismo. El bear dog o perro de caza, vamos a poder observar la estabilidad en el core. Es un ejercicio bastante amigable en principio, pero al momento de ejecutarlo te das cuenta de lo complicado que puede llegar a ser y lo inestable que puedes haber estado toda tu vida. Y finalmente el plank, que es un ejercicio de resistencia, básicamente, ¿no? Es una evaluación propuesta por Ariel Couceiro González, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos justo los movimientos. Evaluación minimalista. Sentadilla manos arriba. El bíceps tiene que estar, los bíceps tienen que estar más o menos a la altura de las orejas, ¿sí? Y la cadera tiene que pasar mínimamente la rodilla. Bien. Vamos a ver muchas situaciones en las cuales el deportista pueda llevar el torso hacia adelante. Ya van a notar que es mucho por un tema de tobillos, ¿sí? Que el deportista no pueda mantener los brazos alineados de esa manera porque tiene cierta rigidez en la zona torácica, ¿sí? Entonces es un buen ejercicio para poder tener una mirada inicial al deportista. Después el plank, que al parecer es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a hacer que lo realice durante 2 minutos para ver qué tal se encuentra en cuanto a resistencia del core, ¿no? También podemos ver detalles importantes en cuanto a la escápula, si sabe activar adecuadamente, el dorsal, que ya lo podemos profundizar más adelante. Y el perro de caza, que es un ejercicio de estabilidad, es un ejercicio de entrada en calor, se puede tomar como un test también para observar si el deportista en estos 3 puntos de apoyo puede mantenerse estable, ¿sí? Y puede mantener la cadera en posición neutra, evitando cualquier tipo de compensaciones. Porque en el momento de ejecución suceden
muchas cosas, créanme. Pueden hacer esos 3 ejercicios, la sentadilla manos arriba, unas 10 repeticiones, el plank 2 minutos, y perro de casa, que es el bird dog, pueden hacer ya 5 por cada lado. Pero, ¿se escucha? Chicos, ¿se puede escuchar? Sí, sí, José, se escucha. Sí, se Ya, escucha. me pusieron que no se Sí se escuchaba. escucha. Ya, muchas gracias. Bien, chicos, entonces esta evaluación minimalista es un primer pantallazo a lo que el deportista podría tener que solucionar, ¿no? Me parece que tenemos videos más adelante, así que podemos aguardar un poquito eso. Siguiente diapositivo. No me quedó claro el segundo ejercicio. Bueno, tenemos sentadilla manos arriba, que entendemos que es una ejecución muy parecida a lo que es sentadilla de arranque. El plank es un ejercicio que tiene que ver con la resistencia del core, ¿sí? Para ver qué tanta resistencia tiene el atleta, el deportista en esa posición. Se prescribe 2 minutos como evaluación propuesta por Stuart McGill, que es el mayor experto y estudioso de la columna vertebral. Y finalmente el bird dog, que es un ejercicio de estabilidad. Sí, iniciando en posición de sextupedia, con el pie, la rodilla y las manos apoyadas en el suelo, ambos lados, e intercalando brazo derecho, pierna izquierda, quedándose en esa postura 3 segundos. El deportista puede mantenerse estable, podemos tener, en principio, que tiene una estabilidad apropiada para continuar con la siguiente parte, las siguientes progresiones en cuanto al ejercicio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Perito. Gracias, Mauricio. Muy bien, entonces, una vez que hemos detectado importantes aspectos del deportista, porque vamos a ver un sinfín de cosas en esa evaluación, vamos justo a una pregunta que me hicieron. ¿Cómo yo puedo entrar en calor para la sentadilla? Una pregunta que me hicieron hace poquito acá en el chat, y justo lo que vamos a llegar ahorita. Ya estamos llegando a la parte cumbre del seminario, ¿no? Que es el tema de ejecución de la sentadilla. Lo primero que haría para entrar en calor sería el trabajo de respiración, ¿sí? Independientemente del levantador, si tiene tiempo ya entrenando, o una persona que está comenzando, siempre le daría un énfasis importante a la respiración como parte inicial. No es que yo ya aprendí a respirar de la sentadilla, lo aprendí la semana pasada y ya tengo que obviarlo en mi calentamiento. No, tengo que todo el tiempo realizar ese ejercicio de respiración para observar, para concientizar que lo estoy haciendo adecuadamente. Bien. Y vamos a hacer automasajes. Usualmente se realizan con el rodillo. No sé si han visto el rodillo, ¿sí? El foam. Algunos lo tienen siempre en su maleta, ya sea de esta forma, o quizás sea con relieves un poquito más amplias. Esto ayuda a que el cuerpo se entere de lo que vamos a realizar. Entonces, lo que haría es, en principio, un espacio importante de 5 minutos para movimientos con el FUAN, ¿no? Que lo vamos a pasar en el cuerpo, ¿sí? Lo ponemos en el suelo y hacemos trabajitos en los cuales el cuerpo se apoya buscando movimientos rápidos y un dolorcito gozoso, el cual te indica, más allá de que hay puntos gatillos, de que el cuerpo se está enterando que ya vas a comenzar una actividad que en este caso es el tema de levantamiento en sentadilla. Bien. Tenemos fotitos en la siguiente diapositiva. Voy a
primero compartir los aspectos importantes de entrar en calor. Como segunda parte, dejamos el FOAM, ya respiramos y haríamos estiramientos dinámicos y flexibilidad dinámica. Perdón. ¿Sí? Aquellos trabajos de movilidad importantes para la sentadilla, en los cuales se enfatizaría sobre todo el trabajo de tobillo, el trabajo de cadera y también el trabajo de extensividad torácica, ¿sí? Porque acuérdense que una persona encorvada le va a resultar bastante más complicado el trabajo de la sentadilla y en gran parte el tema de la respiración. 3. Activación y control motor. En esta tercera parte, lo que podría trabajar son ejercicios que activen, ¿sí?, aquellos músculos estabilizadores. Por ejemplo, el mismo perro de casa, se podría trabajar un peso muerto de una pierna, ¿sí? Son ejercicios de estabilización que van a ayudarte a mejorar la propiocepción en cuanto a musculatura encargada de estabilizar. ¿Bien? Ok. Bien. Correctivo. El correctivo se va a brindar según la disfunción del atleta, según patrón de competencia, según lesiones comunes y según sesión de entrenamiento. ¿A qué me refiero? Aquella persona que tiene muy poca activación en el dorsal, por ejemplo, va a tener que hacer un ejercicio específico para eso, ¿sí? Soy una persona que tiene quizás constantes lesiones en el aductor. Va a ser un ejercicio específico para el aductor, ¿sí? Porque cada persona es un mundo distinto y entonces tenemos que contemplar siempre esos detalles. Contemplar qué ejercicio es el que vamos a desarrollar y trabajar aquellos déficits, no solamente los días en los cuales el músculo inhibido, la disfunción participe, sino todos los días, todos los días. En mi caso yo entreno 4 veces por semana e intento darle un día más en la semana para que pueda mejorar ese déficit que particularmente tengo, ¿no? Que yo tengo las caderas bastante rígidas. Siguiente diapo, por favor, Pedrito. Bien, acá podemos tener lo que me dirigía en principio. Entonces, haríamos un trabajito con el FOAM de activación, comenzando desde la planta de pies, pasamos a las pantorrillas, pasamos a los isquiosurales, glúteos, zona lumbar, espalda, dorsal, trabajo de cuádriceps, ¿sí? Del tensor de la fascia lata, de todos esos componentes para que el cuerpo se entere de que vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Esta respiración, esta persona que ya ven echada, ¿sí?, está realizando una respiración de cocodrilo. Esta respiración se caracteriza por ponernos en esta postura, poner la frente en las manos y ponernos a respirar buscando que la zona abdominal empuje el suelo. De esa manera te vas a cerciorar de que estás respirando adecuadamente previo a la sentadilla. ¿Bien? Es un ejercicio bastante interesante y muy efectivo. En vez de colocarte la mano acá, te pones abajo y todo el tiempo concientizas que el abdomen toque el suelo con la respiración enérgica y vigorosa hacia tu zona abdominal. Bien, el segundo ejercicio es un 90-90. Para mí es el mejor ejercicio de rotación interna y externa de cadera, ¿sí? Lo pueden practicar para la sentadilla, nunca está de más. Yo creo que es un ejercicio que va a potenciar tu sentadilla. El número 3 es un perro de casa, es un ejercicio bastante amigable, que comprende el ámbito de estabilización, ¿sí?, que lo vimos como evaluación en principio y ahora se prescribe como entrada en calor.
también tenemos un ejercicio interesante que es el bicho muerto, que no le he puesto, que también lo podríamos trabajar como una tercera parte de nuestra entrada en calor. Y finalmente tenemos un pull apart, ¿no? Un pull apart, que es un trabajito en los cuales la, la cadena posterior va a verse involucrada, ¿sí? Los hombros y escápula sobre todo, para que se puedan comunicar eficientemente previo a la sentadilla. Bien, estos 4 ítems, estos 4 ejercicios, los trabajaría previo a un día de sentadilla. Es más, los trabajo previo a un día de sentadilla para poder entrar muchísimo mejor al trabajo de sentadilla. Y te dura aproximadamente de 20 a 25 minutos. Parece mentira, pero tenemos casi media hora entrando en calor, ni siquiera hemos tocado la barra. ¿Se dan cuenta qué importante es todo lo que hubo antes? Hace poco tiempo, si no me equivoco, o quizás fue el año pasado, que vino un campeón ruso en kettlebell deportivo, y cuando se ponía a entrenar, se demoraba como media hora calentando, y a veces estamos tan acostumbrados a entrar directamente a la barra, y al ponernos a pensar que estos detalles van a hacer que generes una mejor expresión de fuerza y no tienen ningún tipo de inversión abismal, solamente tu tiempo y quizás algunos implementos bastante mínimos, vas a entender que el rendimiento que has estado buscando ha pasado por ciertos aspectos que han sido infravalorados. Bien, esta es una muy buena entrada en calor, no es la única, pueden buscar variantes, teniendo en cuenta siempre la lógica y fundamento de cada uno de ellos. Bien, siguiente diapositiva, por favor, Pedro. Bien, esta es una pregunta sumamente importante que lo hizo un amigo que es preparador físico de la selección peruana de vóley en una de sus conferencias. Y me gustó bastante, ¿no? Su alto rendimiento será sostenido durante su periodo de competencia, muy al margen de lo que hemos visto al principio, de que todo tiene una base y un sustento para poder generar una performance adecuada al deportista. También tenemos que entender que nuestra preparación tiene que ser bastante inteligente en cuanto a sobrecarga, ¿sí? Es por eso que tú vas a ver a muchos competidores de powerlifting cuyos entrenamientos parecen, no sé, calentamientos, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque ellos solamente apretan el acelerador cuando tienen el momento específico de competencia. Lo que quiero decir, para resumirlo, es que tenemos que ser muy inteligentes en cuanto a la intensidad que queremos lograr, ¿sí? Más allá de las bases de movilidad, estabilidad y un correcto movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, llegamos a la sentadilla. La sentadilla era el movimiento que todos queríamos observar, ¿sí? Este soy yo, luchando una sentadilla en la parte más profunda. La sentadilla podría constituirse un movimiento difícil para mí, sin embargo he sabido mejorarlo poco a poco y ahora lo siento bastante más cómodo que antes. No soy el experto en sentadilla o no soy el más fuerte en sentadilla, pero soy una persona que ha mejorado su sentadilla y de eso me alegro bastante también. Bien, sentadilla. Podemos tener 3 ítems interesantes para poder catalogar una sentadilla. La tibia en un ángulo. El ángulo va a depender de las palancas de cada individuo. Tenemos el movimiento descendente de la pelvis, sí, obviamente, para que repose en la parte más profunda.
Y finalmente una mínima inclinación del tronco, porque la sentadilla tiene como primer movimiento la flexión de cadera, ¿sí? Y como tiene como primer movimiento una flexión de cadera, entonces el momento inicial de una sentadilla es una ligera inclinación del tronco, como si tú quisieras acercar la cara hacia adelante. ¿Bien? Pueden ver los spotters. Ese día no fallé ninguna sentadilla y eso me hace muy feliz. Hice 222.5. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto apúntenlo y lo compran en la tienda más cercana. Se llaman requisitos para una sentadilla. ¿Sí? Por favor, tómenle foto. Esto fue virlado, lo afané a mi profesor, al cual yo voy a mencionar, mi profesor Ariel Couceiro, ¿no? Se lo afané. La primera parte habla sobre la movilidad de tobillo, la dorsiflexión. Si una persona no tiene movilidad de tobillo, el cuerpo probablemente se vaya hacia adelante. ¿Sí? No, probablemente no. Definitivamente se vaya hacia adelante a menos que se compre unas zapatillas Romalleo 3, que no sé cuánta garantía les dé. Entonces tenemos que ver una movilidad de tobillo y tiene ciertos grados la movilidad de tobillo que ya no vamos a profundizar por un tema de tiempo, ya que el tema de sentadilla es bastante amplio. Tenemos que observar también una estabilidad de rodilla, que justo podemos contemplarla en una entrada en calor. Tenemos también el aspecto de movilidad de cadera, caderas rígidas. Mucha garantía, yo no tengo movilidad de tobillo. Sí. Para un tema de movilidad de tobillo, de rigidez, vamos a poder obtener una sentadilla con unas zapatillas con un taco alto. O podemos, en el caso de powerlifting, ¿no?, separar un poquito más las piernas para que pueda ser válida la sentadilla, ya que la profundidad no es tan requerida, o sea, no necesitas tanta profundidad. Básicamente necesitas que la cadera se encuentre un poquito más por debajo de la altura de la rodilla. ¿Bien? Entonces sí, voy a usar tus zapatillas, pero en este caso queremos trabajar la movilidad de tobillo, ¿no? Esa es la idea, en principio, en cuanto a cierta rigidez. Movilidad de cadera, luego estabilidad de cadera también. Como les comentaba, núcleos articulares no solamente se encargan de movilidad específicamente, sino también tienen cierto trabajo en cuanto a estabilidad. Posición neutra de la columna vertebral. Esto es muy importante, muy importante trabajar la posición neutra de la columna vertebral con las curvaturas naturales. Se tiene que mantener todo el tiempo. La técnica a una persona que está trabajando es innegociable. Definitivamente hay ciertos grados de tolerancia en ciertos puntos de la preparación. Va a haber algún tipo de flexión dorsal cuando hagamos un peso muerto, algún tipo de inestabilidad ante una sentadilla muy pesada, pero el tema técnico es innegociable. ¿Qué quiero decir? Bueno, sobre todo usted en peso muerto, ¿no? Que cuando hacemos el peso muerto hay que buscar siempre la neutralidad de la columna vertebral para poder preservar, ¿sí?, el trabajo que queremos lograr. Ya hay personas que pueden aguantar quizás con ciertos tipos de flexiones, o competidores que adrede hacen flexiones en algunas zonas, sobre todo en columna torácica, para tener menor brazo de palanca. Bien, movilidad torácica, sumamente importante. Cuando no hay movilidad torácica, no solamente se ha afectado el trabajo técnico en sentadilla, sino que a veces también hay una carga importante, ¿sí?, en alguna zona
distal, como por ejemplo el codo, ¿no? O el antebrazo, porque la muñeca comienza a moverse porque no puedes colocar el hombro de forma adecuada por la rigidez que te presentas o que tienes en principio. Activación del dorsal ancho. El dorsal ancho es de, estabilizador de la cintura escapular al momento de la ejecución de la sentadilla. Y finalmente, un control motor excéntrico multisegmental. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que entender que ante la ejecución de la sentadilla tenemos que concientizar la función que cumple cada una de nuestros núcleos articulares, ¿no? Y de hecho, en el descenso, descender, valga la redundancia, de una forma controlada, ¿sí? Han habido bastantes paradigmas en cuanto a la sentadilla, en cuanto a, por ejemplo, el tema de aprovechar el rebote, que de alguna manera se puede llevar en una preparación, pero quizás el deportista no tenga el control multisegmental de la sentadilla y el rebote básicamente lo que hace es ser un componente al cual vamos a estar todo el tiempo confiando, ¿no? Confía en el rebote, confía en el rebote. Lo que vas a hacer es que en la sentadilla, al momento de tirarte, básicamente vas a esperar si sube o no sube. ¿Por qué? Porque no había una tensión o un control al momento de la ejecución. Por eso que personalmente busco que el levantador tenga siempre un control en el descenso para que pueda entender y pueda luchar una sentadilla en el momento que lo necesite. Bien, y no depender del rebote, ¿no? Ok, siguiente diapositiva. Por favor. Muy bien, chicos. Entonces hemos llegado a la parte de pasos para el aprendizaje de una correcta sentadilla. Bien. A mi parecer, el trabajo de una sentadilla tiene que ir desde lo más básico, ¿sí? Para asegurarnos una correcta base. Y esta parte es muy curiosa porque es muy sencilla de hacer, pero acuérdense que estamos trabajando con deportistas y los deportistas pueden ser tan o más disfuncionales que una persona que no ha entrenado un tiempo y va contigo a entrenar, ¿sí? Y te aseguro, probablemente vaya contigo un jugador de fútbol y los jugadores de fútbol presentan bastantes, se podría decir algunos, he visto algunos que tienen muy malas posiciones con respecto a algunos movimientos. Entonces, aunque parezca mentira, va a ser muy importante, va a ser menester que nosotros hagamos todas estas progresiones para que pueda concientizar el correcto movimiento de la sentadilla. Primero que nada, toque, ¿no? Que básicamente es que la persona que está aprendiendo la sentadilla, voy a hacerlo aquí, que la persona que está aprendiendo la sentadilla se coloque y vaya hacia punta de pies. Nada más. Bien, ese es el primer movimiento para la sentadilla. Y lo enfatizo bastante, ¿por qué motivo? Porque un atleta que viene a entrenar contigo tiene que resetear a veces todo lo que ha aprendido antes para aprender o reaprender nuevamente el movimiento, ¿sí? Y eso creo que les ha pasado a algunos como coaches o atletas, ¿no? Que tienen que resetear lo que han aprendido para nuevamente reaprender el movimiento, porque básicamente es importante y fundamental. Y ahora, toque con caída. Bien, el toque con caída se refiere a ir al suelo y vamos a buscar que la cadera descienda, ¿sí? Toque con caída. Estoy haciendo algo muy,
muy express, ¿eh? Esto merita un video un poquito más profundo. Y finalmente, sentadilla a cajón, o conocido como hombre viejo, y creo que mejor sería hombre cansado, porque los hombres viejos tienen mejor sentadilla que los jóvenes muchas veces, y muchas veces los niños, ¿no? Sentadilla a cajón. Como no tengo el cajón ahorita, voy a improvisar, ¿sí? Un rodillo, lo voy a poner acá. Estoy forzando un poquito este tipo de ejemplos, pero creo que me parece que es algo fundamental. Bien, entonces, pondría al deportista, manos al suelo, toco, manos por dentro, hago que se siente, torso erguido, se sentó, debería estar un poco más alto este apoyo, brazos arriba y se pone de pie. Manos al suelo, rotación externa, me siento y brazos arriba. Bien. Entonces, una persona que va a comenzar el aprendizaje de sentadilla tendría estos recursos bien interesantes para aprenderlo, ¿no? Ya que son movimientos de alguna manera amigables. A ver, voy a poner el micrófono. Ya. Ok. Lo que buscamos es la disociación de cadera y tronco. Siguiente diapositiva, Pedrito. Pasos para una sentadilla con barra. Estamos avanzando. Bueno, esto fue un seminario en el cual aprendimos el año pasado, me parece, qué es el powerlifting, ¿no? Ahí están los chicos, algunos probaron la sentadilla barra alta, barra baja, ya que, bueno, el powerlifting básicamente fue una presentación, ¿no? De hecho, todos están bastante expectantes, a pesar de que estamos hablando o viendo solamente una sentadilla. Parece mentira, pero la sentadilla es un movimiento súper, súper interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ese es mi gimnasio. Era el gimnasio. Bien. Progresión para el trabajo con carga. Y también puede ser entrar en calor, ¿sí? Para una sentadilla. Así que tienen bastantes recursos que podemos encontrar en las diapositivas. La primera progresión que haría, si tiene todos los requisitos necesarios para la sentadilla, sería una sentadilla cara a la pared. Bien, obviamente con los pies un poquito más alejados, dependiendo del individuo. Siempre es dependiendo del individuo, ¿sí? No vayan a pensar que tienen que hacer todos con los pies pegados a la pared y mandan a todos pegados a la pared. Es depende de cada individuo, ¿sí? Y sobre todo, vean la espalda, no ha perdido la neutralidad y sobre todo, no ha entrado en una retroversión. Ese sería el primer trabajo para la búsqueda de trabajo con carga por detrás. La segunda sería la sentadilla de pulso. Ahí está el profesor Ariel Couceiro ejecutando una sentadilla de pulso en el que vamos a tener el peso, en principio, pegado al cuerpo, ¿sí? Y al momento de descender, vamos a llevarlo hacia adelante, ¿no? Y vamos a activar los paravertebrales, lo que va a originar que nosotros nos mantengamos en una posición erguida, ¿sí? Entonces, definitivamente vamos a querer mantener esa tensión para evitar que el cuerpo se nos vaya hacia adelante. Y finalmente, la goblet squat. Este ejercicio me gusta mucho como enseñanza, ya que, ya que al momento de colocar el peso por delante a la persona, o un peso más importante que un disco del paso número 2, la persona puede
lograr además una activación dorsal que estabilice el peso en el tren superior. Y al momento de descender, si pueden observar, los codos están tirando las rodillas hacia afuera. ¿Sí? Este entrenador es Dan Young, es un entrenador bastante conocido, ha hecho bastantes libros con Pavel, también Pavel Tsatsouline es el mayor exponente en cuanto a kettlebell eh, para el trabajo de fuerza, trabajo de rehabilitación, se podría presentar, ¿no? Dan Young propuso esta sentadilla, es el quien inventó esta sentadilla, por así decirlo. Bien, sería el paso número 3. Siguiente diapositiva, por favor, Pedro. Muy bien, acá justo tenemos también algunas alternativas de ejecución cuando la persona realmente no puede ejecutar una sentadilla y queremos trabajar ese patrón que es la dominancia de rodilla, pero la persona no puede ejecutar una sentadilla, entonces buscamos alternativas viables que hagan ese trabajito sin llegar a afectarles, ¿no? Mientras el ejecutante logra las condiciones adecuadas para realizar correctamente y sin riesgo de lesión, tenemos las siguientes alternativas de ejecución. Ah, hasta rimó. Bien, tenemos la estocada hacia atrás, toma cruzada, tenemos la sentadilla búlgara, tenemos subidas en cajón con toma frontal cruzada o de cargada, y un excelente ejercicio correctivo y fortalecer el core, sentadilla de copa con pulso. Todos estos ejercicios son propuestos por Tony Gentilcore, CSCS, perteneciente al staff de Crece y Performance. Bien, estos son entrenadores muy importantes en el ámbito de fuerza que pueden profundizar más adelante. Pedrito, ¿podríamos poner, porfa, los videos para que se pueda apreciar más allá del texto? Estocada hacia atrás, toma cruzada. Son alternativas si es que la persona no puede efectuar una sentadilla. También podrías ponerlo en el grupo de WhatsApp, pero para los chicos, pero si es que puedes al menos tener... Los videos son cortos, duran 10 segundos. 10 a 15 segundos. Entonces, esta propuesta de ejercicios van a ser para aquellas personas que entran en una etapa de off-season y van a resolver ciertos tipos de disfunciones o asimetrías que tengan, ¿no? Para priorizar un trabajo bastante más funcional. Pedrito, ¿puedes poner el video? ¿Pongo el otro o este? O este? Pues, el uno. ¿Se puede? ¿O no se puede? ¿No lo ves? Yo no lo veo. Ah, ya, no lo ves. Espérame, espérame. ¿Lo ven ustedes, chicos? Pedro, dale compartir pantalla. No, no lo ven. No se visualiza. Bueno, si no se llega a visualizar, ahí está. Qué chévere. Bien, esta propuesta es cuando la persona no llega a realizar la sentadilla adecuadamente y queremos trabajar el patrón de movimiento. También se puede realizar en una etapa de descarga para resensibilizar el patrón entrenado con otro ejercicio. Bien, ahí está la sentadilla. Como se dan cuenta, son ejercicios muy puntuales, muy cortitos. A ver, me parece que toma un poco de tiempo, ¿no? ¿Podrías, eh, bueno, una sentadilla búlgara, con el pie en un step? Se podría realizar sin el step, el apoyo me parece que
siempre tiene que ser un poco menor, de acuerdo a las palancas. Este ejercicio, aquella persona que tiene cierta rigidez en cadera, cierta rigidez en tobillo, lo puede realizar sin ningún tipo de problema. Y de alguna manera estaría trabajando el mismo patrón, o está trabajando el mismo patrón, mientras resuelve esos aspectos que van a mejorar su sentadilla en una etapa o en un bloque de preparación competitivo, ¿no? Eso se podría decir una etapa de preparación off-season o en una descarga, o aquella persona que está aprendiendo la sentadilla. ¿Bien? ¿Vieron? Son ejercicios bastante eh, sencillos. Bueno, es que con barra no, ¿no? O sea, con una pesa rusa, con el peso corporal se puede trabajar. Pero por una persona que ya domina algunos pesos, sí lo puede hacer. Bien, creo que hasta ahí nomás, Pedrito, no te preocupes. Ya los demás lo puedes compartir en el WhatsApp. Bien, alternativa de ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiente diapositiva, Pedrito, por favor. Bien, acá tenemos los pasos para una sentadilla. No llegó a compartirse. Y ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, pasos para una sentadilla. Ya, acá podemos apreciar a los chicos que están preparándose para la ejecución de la sentadilla. Una vez que tenemos todos los requisitos apropiados para la sentadilla, ya podemos ir al trabajo de sentadilla. Hay tres tipos de sentadilla. No, hay más tipos de sentadilla, pero hay tres tipos de sentadilla más frecuentes e importantes, que son la sentadilla barra alta, la sentadilla barra baja y la sentadilla frontal. ¿Sí? La sentadilla barra baja es la sentadilla que se usa de forma predominante en el powerlifting, ya que tenemos una participación importante en todo lo que viene a constituir la cadena posterior. Bien, y porque te permite levantar más kilos, ¿sí? Te permite también un descenso quizás más justo en cuanto a la validez en el mismo deporte, ¿sí? Pueden apreciar ahí a los chicos ejecutando la sentadilla. Y voy a hacer algunas acotaciones en cuanto a la ejecución. Primero que nada, la barra se tiene que apoyar, ¿sí? Y tienes que traccionar la barra a tu cuerpo, como si hicieras un pull-up. ¿Bien? Traccionar la barra a tu cuerpo como si hicieras un pull-up. Vas a activar en ese pull-up y con la separación apropiada para ti, vas a activar el dorsal. Perfecto. Apretas la barra, apretas el dorsal, que es el estabilizador del tronco, ¿sí? En el momento de ejecutar, vamos nosotros al momento de ejecución, vamos a ir nosotros apretando, voy a inhalar, descender el tórax, voy a enfatizar el uso del abdomen, perdón, voy a hacer una ligera retroversión pélvica y con la separación adecuada de las piernas voy a hacer el primer movimiento. ¿El primer movimiento cuál es? El primer movimiento es el movimiento de cadera. Miren. De aquí, piernas, la cara como si se acercara hacia adelante. ¿Sí? Esto viene a constituir el trabajo
de barra baja. Ahorita el handicap, la desventaja que tenemos nosotros es que probablemente no nos podemos ver, ¿no? De hecho, siempre cuando se trabaja en este tipo de movimientos, lo más importante o sería lo más ideal es tener a la persona para observar detalle a detalle cómo se realiza la ejecución. Sin embargo, lo que más tenemos que tener presente es que la barra se tracciona, que se activan los dorsales, se desciende el pecho, se lleva el aire hacia la zona abdominal, se separan las piernas en la posición más adecuada para cada uno y se hace un descenso controlado para nuevamente iniciar el movimiento. El movimiento inicia de cadera. Y un buen ejemplo sería llevar el torso ligeramente hacia adelante. ¿Bien? Ok, siguiente diapositiva, Perito. A ver, Pedro, siguiente diapositiva. Ok, a ver. Acá tenemos corrección de déficits. Ahí estoy entrenándome para el campeonato regional. Número 1, ejercicio de competencia. Dentro de tu programación de sentadilla, tienes que tener sí o sí los ejercicios de competencia, porque es con los que cuál vas a competir, ¿no? Lo teníamos como prioridad dentro de los días. Por ejemplo, sería un día 1 y un día 2. Tanto, bueno, la sentadilla, ¿no? En el punto número 2, nosotros tenemos el ejercicio específico de desarrollo. ¿Qué me dijo con ejercicio específico de desarrollo? Eso significa que nosotros vamos a apuntar a un ejercicio que incida en el punto débil de tu sentadilla de competencia. Ejemplo, si te es muy complicado el ascenso en la sentadilla en cierto punto de levantamiento, entonces podrías observar el punto en el cual te es complicado subir y colocar los pines y realizar un pin squat. Si para ti es muy complicado la parte profunda de la sentadilla, entonces lo que podrías hacer es una sentadilla con pausa, ¿sí? Eso viene a constituir los ejercicios específicos de desarrollo. El punto número 3 viene a ser ejercicio específico de preparación. ¿A qué se dirige esto? ¿Qué quiere decir? El ejercicio específico de preparación son aquellos ejercicios que trabajan los músculos de forma aislada. Podríamos tener ahí, por ejemplo, sentadilla búlgara, podríamos tener los lunges, podríamos tener hasta la máquina que se llama prensa, la hack, el eje stance. Trabajan los músculos de una forma más estructural, por así decirlo. Bien, ejercicio de competencia, la variante y ejercicios aislados, ¿sí? O ejercicios que no tienen mucho que ver con el movimiento específico, sino trabajan para complementarlo. Y finalmente, ejercicio de preparación general, que viene a constituir o se trabajan más en las descargas o en las off-season, que podría ser, por ejemplo, no sé, montar la bicicleta, saltos a la soga, etc. Bien, todo esto de acá viene a constituir la corrección de déficits en cuanto a tu sentadilla. Siguiente diapositiva, por favor, Pedrito, y ya estamos terminando. Bueno, esto les quería compartir, es algo que me parece interesante para todos, y lo pueden apuntar. Considero 3 ítems para un levantamiento perfecto. Lo primero que nada, todo levantador tiene que saber, tiene que aprender a generar tensión. Y esta tensión se origina desde el núcleo anatómico, desde el core. ¿Sí? Si no sabes generar tensión, entonces estás frito para lo que viene a ser el trabajo de fuerza.
tienes que aprender a generar tensión, tienes que aprender a trabajar el movimiento con un solo bloque. Tienes que encontrar tus puntos débiles como punto 2. Tienes que encontrar tus puntos débiles y trabajar en ellos. Por ejemplo, en mi caso, en la sentadilla, mi punto débil era el control en el descenso. Y ahora lo manejo un poco mejor, estoy mejorando. Entonces, identificar tus puntos débiles y trabajar en base a eso, programar con una lógica en base a eso. ¿Bien? Y finalmente, y no menos importante, el focus. El focus se denomina muchas veces como construir el momento. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que entrenar pensando en competencia. Nosotros todo el tiempo vamos a entrenar con la sensación de que estamos compitiendo. Vas a hacer tus series como si el juez estuviese adelante. Entonces, una vez que tú ya estés en competencia, todos estos puntos que hemos visto tienen que estar concatenados y vas a ver que vas a tener una excelente competencia. ¿Bien? Siguiente diapositiva, Pedrito. Ya no hay. Se acabaron. Ok, bueno, esto es lo último que hemos visto. Lo último que hemos visto, todo lo que hemos visto, que son requerimientos para una sentadilla, prevención para una sentadilla, mejores variantes, bueno, que hemos visto en la parte de programación, un poquito, ¿no? Es un grano de arena y complementos. Bueno, algunas preguntas que se pueden hacer ustedes es qué error frecuente encuentras en la ejecución de una sentadilla, ¿sí? Y con los recursos que hemos visto desde un principio podríamos entender mucho mejor cómo apuntar hacia esos errores frecuentes. ¿Y por qué y cómo programarías una variante? Brinda un ejemplo de cada uno. Entonces es como una pequeña tarea para que puedas tú localizar el por qué y el cómo programar una variante o un complemento en tu programación. ¿Bien? Eso, chicos, lo que viene a constituir la ponencia del día de hoy. Les agradezco un montón de que hayan estado conmigo estas 2 horas. Muchísimas gracias también a Perito por esta iniciativa. Yo encantado de que Perito les comparta las diapositivas. No habría problema. La información está para compartir. Y, de hecho, sería bueno tomarnos una fotito a ver si todos... Son un montón. Son 78. Han estado como 100. Bien, a ver, pongan las pantallas, todos los que están conectados, algunos han puesto Netflix en la segunda pantalla, pongan la pantalla para una Fotex. Yo estoy nomás con la cámara, creo. Sí, yo estoy con la cámara. ¡Ah, ahí está la gente! Bueno, en algún momento nos vamos a ver en persona. A ver, Pedro, saca una foto. Yo voy a hacer una pequeña historia para el Instagram. A ver. 3, 2, 1. Pueden activar su micrófono. 3, 2, 1. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias. Gracias a ti, brother. Ahí Perito Gracias a ti, hermano. te va a compartir. Gracias a ti, brother. Te va a compartir Muy interesante todo, las gracias. diapositivas. Y Gracias, también gracias. les quiero comentar. Un saludo. Les quiero comentar, antes que se vayan, voy a compartirles un manual con un costo bastante menor a todos los que han estado conectados. A Perito le voy a dar toda la información. Y también tengo un workshop el día 9 de agosto que va a estar relacionado a los fundamentos de las pesas rusas. Las pesas rusas, como les comentaba en un principio, son lo que más domino en cuanto al ámbito de herramientas, y les voy a dejar a todos los que están ahorita conectados a un 50% de descuento ese workshop. Se los comparto con Pedrito
Y pues nada, chicos, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche, pasen siempre bonito y a disfrutar el entrenamiento físico. Nos vemos. Muchas Dale, mi gracias. estimado, cuídate. Gracias. Gracias, Un abrazo. Gracias. gracias a todos Gracias. Gracias por a su ti. participación. No se Gracias. olviden, mañana continuamos, igual, 7 de la noche, otro seminario. Ok. A ver, me dice, ¿cómo te encontramos en redes? Voy a poner acá José Barrera, _Barrera, RP, ese es el Instagram, y abajo mi número de celular, solo para contratos. Ahí está. Cópienlo, ese es mi Instagram, y en Facebook me pueden encontrar como José Barrera Podomar, solo para memes. Ahí está. Qué buena. Listo, chicos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Dale, brother, cuídate. Muchas gracias. Bueno, es bastante Chao. amplio, Jonathan, el tema de Gracias. oración y oración. Me pueden escribir lo que no se ha Gracias, podido responder por acá en el WhatsApp. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muy agradecido con todos. Chévere, Chicho, cuídate. Un abrazo, mi hermano. Chao, Chicho. Gracias. Nos vemos. Cuídate, papi, suerte.